Bueno, entonces en conclusión, esta lesión, esta necrosis coagulativa, la lesión desnaturaliza las proteínas, las enzimas, las células se vuelven eosinófilas anucleadas, sobre todo si persisten días. La isquemia por obstrucción vascular va a dar lugar entonces a un infarto y va a dar lugar al área de necrosis de coagulación. Ahí está la parte del infarto, las células en sombra, las lápidas. Y bueno, pasamos a otro tipo de necrosis. Esta se da sobre todo en infecciones bacterianas focales, fúngicas, donde el material necrótico se llama pus, que es la presencia de leucocitos muertos. Entonces, la necrosis de licuefacción se caracteriza porque el tejido necrótico se ablanda hasta formarse en una pasta o resto acuoso llamado pus. La licuefacción de los tejidos se debe a la acción de las enzimas hidrolíticas liberadas por las células muertas, como sucede en el infarto cerebral por los lisosomas de las células inflamatorias que invaden el tejido, como sucede en el absceso. ¿Ya? Macroscópicamente, la zona afectada se ve blanda como un centro licuefacto, necrótico, putrefacto, que contienen restos necróticos. ¿Ya? Más tarde incluso se puede llegar a encapsular, a formar la pared de quiste, de un quiste o pseudoquiste. Ahí está, ¿no? Y la microscopía vamos a ver que este espacio quístico va a contener ¿qué? Restos celulares necróticos, macrófagos con material fagocitado. La pared de este quiste está formado por capilares en proliferación, células inflamatorias de agudo, gliosis o fibroblastos de proliferación en el caso de la cavidad del absceso. Entonces vemos macroscópicamente, ahí está, la parte amarillenta, untuosa, acuosa, que pareciera que forma la pared de un quiste, ¿no? Esta es la parte ya con pus. Aquí está, por ejemplo, las células neurales. Hay neovascularización y vemos, ¿no?, su lado contraproducente, la parte de necrótica, en este caso necrosis de licuefacción, que debido a la digestión de estas células muertas transforma el tejido en una masa abscedada. Repito, se da sobre todo en infecciones bacterianas locales, fúngicas. Entonces, esto resulta ser la acumulación de microbios acumulados, leucocitos y liberación de enzimas. Material necrótico es igual a pus, amarillento y leucocitos muertos. ¿Ya? La pus entonces básicamente son leucocitos muertos. Otro tipo, otro patrón es la necrosis gaseosa. A la exploración se trata de un material blando, graso, friable, que recuerda el queso de untar, un queso blanquecino, ya friable. La necrosis gaseosa se observa en el centro de los focos de una infección tuberculosa por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Combina las características de necrosis de coagulación y de licuefacción. Entonces, necrosis gaseosa casi siempre es sinónimo de tuberculosis. No se olvide que el caseum viene de queso. Entonces, en la macroscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Focos de necrosis gaseosa, como su nombre implica, asemejan a un queso y son blandos, granulosos, amarillentos, brillables. Microscópicamente carecen de estructura, son eosinófilas y contienen restos granulosos. El tejido circundante sí muestra una reacción inflamatoria granulomatosa típica, ¿ya? Entonces aquí tenemos un fragmento cutáneo con este material por dentro amarillento, untuoso, necrótico friable, ¿ya? Como un queso, que va a estar englobado por este resto de epitelio,
Vamos a ver qué epitelio es. Acá también, miren. Esto, por ejemplo, es parte de un testículo, ¿ya? Epidídimo, y aquí tenemos nuestra necrosis caseosa, ¿no? Clarita, ¿no? Es blanca, incluso se ve acá los límites bordeando la parte macroscópica normal, la parte del granuloma y la parte de la necrosis. Microscópicamente, entonces, lo que hemos visto, ¿no? Material amorfo. Acá prácticamente yo no veo, pareciera una célula sin sombra. Incluso por acá es un material acelular. Eosinófilo, o sea, rosado, ¿no? No se olviden que basófilo es porque se tiñe de azul, es porque se tiñe de hematoxilina. Un material eosinófilo es porque se tiñe con la eosina, es un material rosado. Entonces, un material eosinófilo. Necrótico acelular como el queso. Ya por aquí es la cápsula, esta cápsula, ¿no? Que vemos que se presenta o presenta los macrófagos, las células epitelioides y la presencia de linfocitos, ¿ya? Adherido a esto, tienen que estar siempre estas células gigantes multinucleadas tipo Langhans. No se olviden que tenemos varios tipos de células gigantes multinucleadas, ¿no? Tenemos las de Touton, tenemos las de cuerpo extraño, tenemos los de los granulomas sarcoidóticos, de algunas infecciones víricas, pero la de Langhans, es la que muestra los núcleos periféricos. Por ejemplo, la célula gigante multinucleada cuerpo extraño, estas células estarán centrales. Pero en este caso, si tengo la necrosis caseosa, células epitelioides, linfocitos y células gigantes tipo Langhans, es clavado el diagnóstico de tuberculosis. ¿Ya? Ahí está otro ejemplo de nuestra necrosis caseosa, el material del Caseum. Y aquí está centralmente la necrosis caseosa, un material eosinófilo amorfo acelular, rodeado de células epitelioides, los linfocitos y algunas células gigantes multinucleadas. Bien, la necrosis grasa. Hablando un poquito de la necrosis grasa, vamos a decir que la necrosis grasa es una forma especial de muerte celular que se produce en dos localizaciones anatómicas diferentes principales. Ya las otras necrosis se pueden producir a cualquier nivel. Vemos la tuberculosis, no es solo pulmonar, es extrapulmonar, genital, renal, vulvar, en todo lugar. La necrosis de coagulación, en todo lugar. La necrosis de licuefacción, en todo lugar. Acá, las lesiones son similares desde el punto de vista morfológico. Tenemos la necrosis pancreática aguda y la necrosis traumática, ¿ya? Está generado por la liberación de lipasas pancreáticas, en el caso de la pancreática aguda, ¿no? Activadas en el páncreas y en la cavidad peritoneal. Estas lipasas liberadas rompen los ésteres de triglicéridos contenidos en las células grasa. Y estos ácidos se combinan con calcio para formar una especie de tizas. Tizas, así como su nombre lo dice, tizas. De aspecto un poco hasta calcificado, blanquecino, amorfo, acelular. Macroscópicamente, entonces vamos a ver depósitos blancos, amarillentos y duros, la formación de jabones de calcio o abones de calcio que confiere a los focos necrosados un aspecto más firme y calcáreo, lo que les decía, las tizas. No se olvide, y repito que es por la liberación de las lipasas pancreáticas activadas por el páncreas y cavidad peritoneal, dando lugar a una pancreatitis aguda, ¿no? Y más el calcio es lo que llamamos la saponificación grasa. Microscópicamente vamos a ver que las células adiposas necrosadas contienen un aspecto turbio y están rodeadas de reacción inflamatoria. En los cortes tisulares, la formación de estos jabones de calcio se identifican como un material amorfo, granuloso y basófilo. Y aquí están nuestras tizas. ¿Ya?
Macroscópicamente vamos a verlo así, blanquecino. Microscópicamente aquí está nuestras tizas. Material amorfo, adipocitos necróticos. No se les ve el núcleo, no se les ve el reborde. Entonces es como una nebulosa, ¿no? Nuestros abones de calcio. Un tipo especial de necrosis también es la necrosis fibrinoide, ¿ya? Esto se reconoce por microscopía óptica y suele encontrarse en reacciones inmunitarias. ¿Por qué? Porque hay depósitos de complejo antígeno-anticuerpo en las paredes arteriales. Entonces se debe a reacciones inmunitarias que afectan sobre todo a los vasos sanguíneos, las famosas vasculitis. En las vasculitis veremos de pequeños vasos, en las vasculitis de medianos vasos y en las vasculitis grandes de grandes vasos, ¿no? Estos depósitos de inmunocomplejos, junto con esta fibrina eosinófila extravasada de los vasos, generan este aspecto rosa fibrinoide que engrosan la pared del vaso. Nosotros diríamos que estas son las células endoteliales y hasta acá acaba el vaso. Pero no, el vaso está hasta aquí. Y miren la inflamación que está pegadita a la pared del vaso, ¿no? Unas vasculitis terribles. Esto es polimorfonucleares, ¿no? Itis, no se olviden que es igual a inflamación. Entonces se registra un complejo antígeno-anticuerpo en los vasos. Este inmunocomplejo junto a la fibrina dan esta coloración rosada, ¿ya? Estos depósitos de inmunocomplejos junto a la fibrina extravasada dan lugar a este fibrinoide, propio de las vasculitis. Y bien, este término necrosis gangrenosa suele aplicarse a las extremidades, ya sobre todo inferiores, que han perdido la irrigación y se exponen a una necrosis. Es una forma de necrosis tisular con putrefacción sobreagregada. Entonces tenemos dos tipos de gangrena, la seca y la húmeda. La húmeda también, gangrena húmeda gaseosa. Como les dije, aplica a las extremidades que han perdido irrigación y luego sufren un proceso necrótico. Entonces, la gangrena seca, sobre todo, se manifiesta con piel seca, arrugada, se ve de un color marrón, azul, morado a negro, puede avanzar lentamente y ocurre en personas, por ejemplo, diabéticas, ¿no? El famoso pie diabético, por ejemplo, ¿no? O enfermedades de vasos sanguíneos como la aterosclerosis. La gangrena húmeda aparece naturalmente en otros tejidos húmedos y en órganos como boca, intestino, pulmón, cuello uterino y vulva. La macroscopía de esta gangrena húmeda, la parte afectada se ve blanda, tumefacta, pútrida y oscura. La gangrena húmeda, no se olviden que es por la infección bacteriana superpuesta, que a la vez vamos a ver necrosis de coagulación y necrosis de licuefacción, con acumulación de sangre en la parte afectada e intensa infiltrado inflamatorio. La línea de demarcación entre el segmento gangrenoso y viable no es definida. O sea, no se puede ver hasta dónde está gangrenado y hasta dónde está sano. A eso se refiere. La microscopía, como les dije, va a haber una necrosis de coagulación y una necrosis de licuefacción por esta infección bacteriana superpuesta. Da lugar a la necrosis licuefactiva, ¿ya? Entonces, la gangrena húmeda es una necrosis de coagulación más una necrosis de licuefacción. ¿En quiénes vamos a ver? En todos los lugares, ¿no? Y algo muy importante, no se puede delimitar el área sana, viable, del área necrótica, gangrenosa, ¿ya? Y la gangrena seca ya es sobre todo más regionalizada. Extremidades, sobre todo inferiores, pacientes diabéticos o pacientes con patología vascular como la aterosclerosis.